retornamos rápidamente para seguir con ustedes acá en el Buenos Días Región, y tal como se lo habíamos indicado, estábamos conversando respecto de educación, del retorno a clases, de los trabajadores del sector, y por eso está junto a nosotros el presidente del Sindicato de Asistentes de Educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, a quien le damos la bienvenida y saludamos, por supuesto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todas las personas que nos escuchan hoy día. Muy bien, un día bastante bonito acá en Punta Arenas. Ustedes pareciera que también cambió un poco y subió algo la temperatura. Sí, aquí en Puerto Natales hemos tenido unos días realmente espectaculares y hoy día amaneció pero realmente espectacular. Muy bonito el día, la mañana preciosa, yo vivo en el sector de huertos familiares, te cuento, es una maravilla. Excelente, igual siempre el sol nos da harta energía. Bueno, Osvaldo, obviamente que el tema que nos convoca tiene que ver con el retorno a clases presenciales, y el Seremi de Educación ayer tuvo una visita a un colegio acá en Punta Arenas, y en la instancia, digamos, indicó que lo que se quiere es entregar tranquilidad a la comunidad educativa, de que las escuelas son espacios seguros, y que como ministerio han hecho todas las coordinaciones necesarias a través de esta mesa de trabajo con salud, dice, con los educadores, con los colegios, y que está todo listo y dispuesto para que se inicien las clases con todas las medidas sanitarias correspondientes. ¿Cuál es la situación de ustedes y la visión que tienen los asistentes de la educación en Puerto Natales? Bueno, como todos ustedes verán, y la comunidad y la ciudadanía, y en particular la región de Magallanes, digamos, tenemos que dar hoy en día lo que es los reportes del Ministerio de Salud, que da cuenta de 41 casos ciertos en la región, donde además cuenta con 382 casos activos, ¿cierto? Con 20.986 recuperados y 307 fallecidos. O sea, donde además en el sistema de salud se anuncian que no existen camas UTI ni UCI disponibles en la región. Entonces, tú me puedes decir si eso es normal o no, juzguen ustedes mismos, y claramente las condiciones, digamos, en esta situación no están dadas. Ahora, la realidad de Puerto Natales, digamos, en términos generales, digamos, nos encontramos en fase 2, ¿cierto? La experiencia completa de nosotros como Puerto Natales no ha sido de la mejor forma, digamos, aquí, en el tema de los asistentes de la educación. Se le han incursado, digamos, infracciones a la corporación, a la comunidad de Puerto Natales, ¿cierto? Por donde se le observan medidas, digamos, de seguridad respecto a los trabajadores asistentes de la educación. Situación que fue en diciembre, el 2 de diciembre, ¿cierto? Se le cursa las multas de acuerdo al formulario único de fiscalización, y claramente que los trabajadores no tenemos, digamos, en sí la seguridad de que eso se dé tal cual como lo dice el Seremi de Educación. Nosotros hemos participado de esas reuniones como sindicato de asistentes de la educación, yo especialmente como presidente, ¿cierto? Donde se ha conformado una mesa y hemos aceptado participar, porque creemos que es allí la instancia donde los trabajadores debemos plantear nuestra preocupación y de la forma como se deben dar estos procesos de educación, ¿cierto? Que no serían del todo formales como se han estado impartiendo, digamos, años anteriores, sino que se debe mantener todavía, digamos, hasta mientras no esté vacunada la población completa en la segunda dosis, referente al tema de la vacuna que en definitiva nos va a proteger un poco mejor, ¿cierto? Ahora, bueno, también... ustedes, disculpa, sí. en el caso de ustedes, como tú ya nos señalabas, han estado participando en estos encuentros como parte de estas coordinaciones, ¿cierto? Y donde cada entidad que está presente ahí, ¿cierto?, puede plantear sus inquietudes, propuestas y discutirlas. Y en ese sentido, saber si en el caso de ustedes, porque el otro día conversábamos con Pedro Pablo Ramos de los asistentes de educación de acá de Punta Arenas, decía que
por lo menos hasta hace 2 días, no tenían ninguna información respecto de los protocolos que existen en los establecimientos educacionales para el trabajo que se va a dar durante este año. ¿Cómo es el caso de ustedes en ese sentido? Bueno, nosotros no estamos ajenos tampoco a esa situación que vive hoy en día los trabajadores también de Punta Arenas. Nosotros como Puerto Natales hemos tenido mesa de trabajo tanto con nuestro Seremi de Educación y a su vez con nuestro empleador, pero también solicitadas por nosotros mismos. La preocupación de los asistentes de la educación ha sido desde el año pasado, a partir del mes de mayo o junio, ¿cierto?, donde hemos solicitado constantemente mesas de trabajo. Y entendemos que capacitar a los funcionarios asistentes de la educación es... Perdimos un tiempo importante, digamos, en el tema de no capacitarnos durante todo un año. Se está haciendo para dar cumplimiento a una normativa o dar un requerimiento de que se inicien las clases presenciales, haciendo como que todo está normal, y en definitiva eso no es así. Nosotros aquí en Puerto Natales, por ejemplo, el secretario que se encuentra hoy en día con licencia médica, ¿cierto?, instruyó en su oportunidad, ¿cierto?, las medidas de seguridad que no fueron respetadas posterior a que él presenta una licencia médica. Y bueno, y creo que es es válido que los trabajadores hoy en día tengamos nosotros aquí un poco de temor y no estar claro, digamos, con las medidas si realmente se van a respetar o son las adecuadas para darle la protección a los asistentes de la educación. Claro, porque en definitiva pareciera que nadie ha planteado estar en contra de volver a las clases presenciales, de resaltar, ¿cierto?, la importancia que estas tienen, de que no hay cómo reemplazarlas. Todo eso pareciera que todos están de acuerdo. El problema es otro, y que tiene que ver con justamente sentir que efectivamente se puede desarrollar esa actividad en forma segura. Bueno, nosotros creemos que es razonable, digamos, solicitar todas esas medidas de seguridad. Nosotros como trabajadores asistentes de la educación nunca hemos estado en contra de los principios que hayan que retornar a un trabajo presencial, ¿cierto? Porque entendemos que el derecho de la educación es fundamental, digamos, para los niños y jóvenes, y obviamente no vamos a hacer un obstáculo nosotros para eso. Lo que nosotros solicitamos es que estamos solicitando es que se cumplan medidas estrictas de seguridad, ¿cierto? Que no se destinen funciones que no corresponden, ajenas a los establecimientos educacionales, que se tenga especial consideración, digamos, con lo ocurrido, digamos, con los trabajadores de esta dependencia. Tenemos que contarte que nosotros el año pasado tuvimos el primer fallecido de asistente de educación, que fue una colega mujer, ¿cierto?, que fue expuesta, digamos, a una situación de riesgo y le costó la vida. Entonces, créeme que es absolutamente válido que hoy en día los asistentes de la educación estemos preocupados que exista una real, digamos, protección hacia los trabajadores. Aquí no basta con pasar un pañito con cloro, sino que se tiene que sanitizar, digamos, los establecimientos de acuerdo a los protocolos y constantemente por empresas que están autorizadas, digamos, por el Ministerio de Salud o la organización que los avale para dicha situación. Ahora, también los recursos, a nosotros nos preocupa muchísimo que los recursos sean insuficientes. Si bien hemos tenido reunión con nuestro empleador y nos dice tenemos insumo o tenemos resguardo para 2 meses, ¿y qué va a pasar después? El Ministerio de Educación no ha otorgado los fondos y los recursos necesarios para las corporaciones de educación. Entonces tampoco existe una real seguridad para el trabajador si efectivamente esos recursos van a durar 2 meses o van a durar menos. Acá no se trata de improvisar. Entonces yo siento y creo que más que nada se está improvisando, se está jugando con la vida de los trabajadores y se está exponiendo a los alumnos, se está exponiendo a toda una comunidad educativa.
En la situación que se encuentra hoy en día la región, yo creo que no están dadas las condiciones para un retorno seguro. Ahora, aquí en Puerto Natales, dentro de la reunión que tuvimos con nuestro secretario subrogante, ¿cierto?, y su equipo, nos aclararon que el mes de marzo en Puerto Natales no se da inicio, digamos, a las clases presenciales, sino que van a ser de forma online, como se estuvieron haciendo el año pasado, ¿cierto? Y que también se va a evaluar lo que continúa en el mes de abril, porque hay que entender también, ¿cierto?, que los establecimientos educacionales se deben entregar con 10 días de anticipación, recordando que existe el sistema de votación para la elección de alcalde. Claro. Claro, entonces esas elecciones también van a disminuir el tiempo, y tomando en cuenta que tampoco van a estar vacunados todos los trabajadores con su segunda dosis. Eso también los colegios van a ser ocupados posterior para una vacunación por el tema de la influenza. Entonces, claramente creo que abril tampoco, aquí en Puerto Natales, vamos a tener las opciones de que puedan darse de forma presencial. Por lo menos ahí nos deja un poco de tranquilidad. Claro. Ahora, un tema, no sé si se ha conversado o no en estos encuentros de coordinación, es que las personas que no van a asistir presenciales y que tienen que ver con aquellos que tengan enfermedades crónicas y que pudieran ser susceptibles, ¿cierto?, de un contagio de mayor riesgo, ¿cómo se va a suplir esa labor? Porque en definitiva es trabajo que se tiene que seguir haciendo, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Lo van a tener que asumir los que vayan? ¿Se van a reemplazar? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, dentro de todo lo que hemos realizado, yo creo que se ha hecho, digamos, el catastro de cada uno de los trabajadores que tienen enfermedades asociadas y que hoy en día complican, digamos, para un normal funcionamiento presencial, ¿cierto? Si bien yo creo que las clases todavía se van a seguir dando en forma mixta, un poco online, y la otra semipresencial, ¿cierto? A esa situación, esos trabajadores estarían incorporados en la otra función, que sería online, ¿cierto?, protegiendo un poco más su salud de ellos, y de eso nos hemos preocupado nosotros con nuestro empleador, de hacerle ver que se debe tener un especial cuidado y de protección de la vida de esos trabajadores, a lo que ha accedido afortunadamente, pero aquí siempre topamos con una situación especial de que también les ocurre a Punta Arenas, porque tú tomas los acuerdos con tu empleador, y posterior a ellos después se dan las reuniones con los directores de cada establecimiento, y las órdenes cambian Claro. y nadie se hace responsable, ¿cierto? Y creando una incertidumbre entre esta situación. Bueno, ¿quiénes mandan más acá, el empleador o los directores? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el tema? Aquí nosotros no queremos héroes en esta situación, ya tuvimos un fallecido, no queremos más, y no sé si la corporación está dispuesta a hacerse responsable de las demandas posteriores a eso. Ahora, luego de que el presidente de la República se reuniera con diferentes actores relacionados con el tema que estamos conversando de educación, de salud, ¿cierto?, se estableció la realización de, además de este Consejo Asesor Regional, mesas comunales de trabajo. ¿Se ha iniciado ese trabajo en Natales? En Natales todavía no hemos iniciado las mesas comunales, como te dice, porque la mesa que se está trabajando es la mesa que tiene hoy en día, digamos, que agendó, digamos, la Seremía de Educación, en este caso, que se da todos los días jueves, y donde está representado Puerto Natales, ¿cierto? Nosotros estamos de acuerdo de que se dé ese tipo de situación, porque se debe ver caso a caso, digamos, las escuelas respecto de las situaciones en particular. Por supuesto que se debe aplicar también los mismos criterios respecto de las comunas. Entendemos que la situación no es la misma de Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Timauque, no sé, pues Cerro Sombrero, acá en Puerto Natales, en Puerto Edén, Cerro Castillo, etcétera, ¿cierto? Por lo mismo que las localidades y los establecimientos son totalmente distintos. Y esas mesas comunales, ¿cierto?, si se han iniciado y se están evaluando, yo las considero y las valoro que de esa forma debemos avanzar, digamos,
para un proceso normal, llegar a la total normalidad en su oportunidad, porque nosotros los asistentes de la educación no nos negamos a una situación, digamos, de inicio de clase presencial y además lo más normal posible, sino que nos preocupamos hoy en día de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, que eso es lo más importante para nosotros, y de no exponer la vida de ningún funcionario, ni mucho menos de nuestros alumnos, que además yo creo que ustedes como medio de comunicación, mira, yo no he tenido el tiempo, pero en los meses de septiembre del año pasado, noviembre, todavía existía de que el seguro escolar no cubría los tipos de enfermedad del COVID. Entonces, yo no sé qué pasó, porque dentro del gobierno, en la Cámara de Diputados, habría un proyecto, ¿cierto?, que se estaba regulando y viendo esa situación para ampliar ese seguro de vida. O sea, si eso todavía no ha ocurrido, creo que estamos en una situación muy compleja, de que un seguro no pueda cubrir, digamos, este tipo de situaciones del COVID para nuestros alumnos. Ahora bien, hay que averiguar eso. Ustedes durante el año pasado, la principal labor que desarrollaron, ¿en qué se centró? Mira, la labor, la que se impartió realmente en apoyo al docente, lo que siempre ha hecho el asistente de la educación, ¿cierto? De forma online, que se iba llevando a los registros de asistencia y todo lo que conlleva con el proceso de matrícula, los profesionales en su área de cuánto es, como los asistentes sociales, ver las carencias de los alumnos, etcétera, la entrega de material, la entrega de las canastas, digamos, de la JUNAEP, y todo el apoyo que significa la labor del asistente de la educación, se llevó casi con total normalidad, aunque se hizo en forma no presencial, remota. Pero es fundamental, digamos, que esa función y ese apoyo esté de los asistentes de la educación. Hoy en día, el 50% de la educación, digamos, el peso lo lleva a los asistentes de la educación, está repartida, ¿no? Aquí el principal actor, el docente, ya no lo es, sino que aquí la función va, digamos, de la mano junto con los asistentes de la educación. Sí, te lo pregunto justamente por eso, porque así como ha habido un sector mínimo, pero ha existido, que ha hecho una amplia crítica a los profesores, de alguna manera señalando que estuvieron casi de vacaciones, y lo propio ocurre también con quienes de alguna manera manifiestan que también es, en definitiva, las comunidades escolares, con todos los trabajadores que implica. Por ejemplo, los asistentes de la educación estuvieron como justamente casi de vacaciones, y por eso te hacía la pregunta, digamos, para poder dar a conocer que en definitiva, para que funcione el sistema, son muchos los actores que tienen que aportar para que efectivamente esta rueda gire. Sí, mira, yo creo que incluso, yo no me hago cargo de quienes hicieron esas críticas, de todas maneras, pero siempre van a existir, y uno tiene que estar llano y atento también a aceptarlas, escucharlas y ver por qué esa persona ha hecho ese tipo de crítica. Muchas veces por falta de información. Te tengo que contar que es mucho más difícil, ¿cierto? Hoy en día llevar este proceso es mucho más estresante, porque tiene que estar dependiendo de una pantalla, ¿cierto? Con largas horas, sobre todo los docentes y los técnicos, asistentes de la educación y profesionales, ¿cierto? Tuvieron que estar en largas reuniones posterior después de hacer sus clases. Entonces tampoco es una situación que se pueda decir aquí estuvieron de vacaciones. Creo que es mucho más estresante estar, digamos, sujeto a una pantalla constantemente, y lo que conlleva toda esa situación, ¿cierto?, de gastos también, de preocupación, y de preparar una clase para el día siguiente, el apoyo que debe tener el asistente para el docente referente pueda impartir sus clases de la mejor forma, ¿cierto? Además de preocuparte de todos los alumnos, que por qué no se conectó, cuál fue su problema, cómo le haces llegar al material, y todas esas situaciones. Creo que fue mucho más estresante, y presencial tú tienes como destinado un horario,
de las 8 de la mañana a la 1, de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, y tú se cerró el tema, ya no tienes más reuniones, no tienes más planificación, porque todo se realiza ahí en el establecimiento. Hoy en día yo me encontraba con colegas míos, tanto asistentes como docentes, ¿cierto?, que a las 8, 9, 10 de la noche todavía estaban en reuniones y preparando sus clases y preparando su, digamos, la organización para el día siguiente, para la semana, etcétera. O sea, atendiendo WhatsApp de los padres, de los alumnos, de los colegas, por supuesto, el grupo, y partiendo una serie de, digamos, de interrupciones en lo familiar. Yo creo que muchas mamás, incluso que son profesionales, porque hoy en día la gran mayoría, digamos, de los asistentes a la educación aquí en Puerto Natales, te puedo decir que el 90% son mujeres y son madres de familia. Y entenderás el sacrificio que hace una madre de familia de atender a su esposo, a atender a sus hijos, a atender a sus padres, porque a veces estaban hasta a cargo de los mismos papás. Entonces, y además llevar toda una clase y una preparación y atender a sus alumnos, el requerimiento de cada papá, porque el papá terminaba de trabajar a las 7, 8 y empezaba a hacer las consultas, qué es lo que pasa, qué es lo que hay que llevar mañana, cómo nos conectamos, a qué hora es la prueba, a qué hora es esto. O sea, si alguien hace un comentario como eso es porque no está involucrado en este proceso y no lo entiende. Entonces a veces es fácil decir cosas, pero también hay que entender de que uno está llano a aceptar críticas y además a evaluar y ver por qué esa persona lo ha dicho y poderlo corregir. En este caso yo creo que nuestro Seremi de Educación en su oportunidad también comete un error con los temas de los programas PIE, que no se estaban realizando y que poco menos no estaba ocurriendo, a lo que la comunidad educativa tanto de Puerto Natales como de Punta Arenas inmediatamente intervino y él salió pidiendo las disculpas, que realmente no fue lo que él quiso decir. Sí, la verdad es que complejo el tema porque como tú señalas, efectivamente el trabajo remoto o telemático involucra una serie de aspectos que tienen que ver con el entorno inmediato de cada una de las personas, donde finalmente involucra a otros a, no sé, tener que mantener silencio, de sacar, no sé, a la mascota al patio, en fin, son cosas que uno podría decir no tienen importancia, pero sí la tienen. Además, cuando hay niños o niñas que también están en clase, que necesitan del equipo, cuando hay un solo equipo en la casa, en fin, son en definitiva son variadas las situaciones que ocurren en ese sentido. Osvaldo, solo agradecerte este contacto. Nos gusta hablar con Puerto Natales y con las otras comunas, porque ya lo hemos dicho otras veces, en Magallanes nos quejamos harto del centralismo, ¿cierto, Santiago? Pero acá repetimos el modelo a veces, ¿cierto?, con quedándonos no solamente con las opiniones o de lo que ocurre en la capital regional. Así que nos gusta mucho poder tener este contacto con ustedes. Mira, para mí ha sido un placer realmente de podernos contactar con Polar, poder también dar a conocer lo que nosotros pensamos y lo que ha ocurrido aquí en Puerto Natales, nuestra opinión y nuestro pensamiento. Como tú dices, el centralismo muchas veces nos atropella un poco, y los natalinos, digamos, estamos conformes hoy en día que eso ha ido cambiando sustancialmente. También para ir terminando, porque ya me doy cuenta que está terminando la entrevista, existe una real preocupación de los asistentes de la educación de Puerto Natales, y también hemos emplazado a nuestro Seremi de Educación lo que corresponde al traspaso a la nueva educación pública. Entiendo que va a pasos agigantados esa situación, es un tema muy preocupante para los asistentes de educación, tanto o más, digamos, que el retorno presencial a clase y el tema del COVID, porque es una situación en que vamos a ser traspasados a agencias locales de acuerdo a la nueva ley de educación, la 21109, nuestro estatuto de asistente a la educación también lo señala. En los procesos que debe haber sido para el 2025 se estarían adelantando para el 2022 o probablemente 2023, y donde va a quedar una buena cantidad de trabajadores, digamos, cesantes.
y esa es una situación que hoy en día los medios de comunicación también deben conocer y hacer las consultas a nuestras autoridades, qué pasa con ese traspaso, si realmente las alcaldías o las corporaciones de educación, tanto Natales, Punta Arenas, que tienen deudas cuantiosas, quieren entregar la educación al Estado, o sea, no al Estado, porque son agencias locales en definitiva, claro, ¿cierto? Con un presupuesto, digamos, muy acotado y donde realmente el costo lo paga el trabajador. Disculpa, Osvaldo, antes de despedirnos, solo preguntarte, ¿a qué acuerdo llegaron en esta mesa de trabajo con la Seremía de Educación respecto de la fiscalización de los protocolos de salud? Mira, en esta mesa yo no he participado en las dos últimas por situaciones especiales, ya, pero lo principal para nosotros en esa mesa de trabajo, ¿cierto?, fue dar a conocer por qué los asistentes no estábamos de acuerdo con el retorno porque no existían las medidas de seguridad. Y planteamos cuáles eran las medidas las que ya en cierta medida di a conocer para que nos dé la seguridad en ese retorno. Ahora, las fiscalizaciones, yo no sé cómo las van a realizar, todavía no he tenido el contacto con ellos, la última de ayer no participé, entonces me tengo que interiorizar y cuál va a ser la real fiscalización y quién se van a hacer responsables en situaciones que sean más críticas o que sean lamentables como el fallecimiento de un trabajador. Bien, Osvaldo. Ahora sí, nos despedimos y volverte a agradecer, que tengas una excelente jornada y ojalá todo esto se vaya disipando de la mejor forma posible. Que tengas buen día. Muchas gracias, muy amable. Y saludos. Junto con despedir a Osvaldo, nos vamos a la pausa de este momento para ya volver con la presidenta comunal del Colegio de Profesores, con quien también vamos a estar conversando respecto a este tema. Así es que quédense con nosotros.